Somos mejores gerentes en nuestros trabajos que en nuestras propias vidas. Soñás y dormís un tercio de la vida. Y de los 2 tercios que estás despierto, pues la mayor parte del tiempo es un esfuerzo laboral. Y es que tenés que buscarle la vuelta para ser feliz en tu trabajo. Agarrar la agenda y agendarte placeres. Bien, no hay que ser perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y para manejar bien el estrés, tenés que disminuir las cargas, vaciar la mochila Ujú. y aumentar la resistencia. Bueno, soy Daniel López Rossetti, soy médico de hospital y que me gusta la comunicación y que cuando hacemos esto es como estar atendiendo un consultorio y esta es la cuarta vez que vengo a Funcionalmente. Un gusto. Bueno, ahí estamos. Entonces, bienvenido oficialmente Gracias, Marianela. a la 12ª edición del Congreso Funcionalmente. Ya sos un experimentado, no lo sabía, pero un experto prácticamente. Y la idea de esta entrevista es, bueno, profundizar un poco más en lo que ya nos has contado y en lo que nos vas a contar hoy. Así que estuve estudiando un poco. Ah, hiciste los deberes, estás En los estudiando. deberes estuve estudiando un poco sobre los conceptos que utilizás vos. Uno que me interesó es el autoconocimiento como punto de partida. ¿Por qué crees que hoy sigue siendo tan difícil conocernos a nosotros mismos? Porque tenemos 2 ojos que miran para afuera. Y parece que no, pero el mundo, desde que lo aprendemos, está afuera. Parece que el interior es espontáneo. Entonces nos descuidamos y como nacemos sin manual del usuario, te entregan en la maternidad sin manual. Vos te compras un electrodoméstico y viene con manual. Compras un software, ni hablar, una licuadora, y venimos sin manual. Y el hecho de mirar afuera, no haciendo referencia al interior de uno, hace que no seas buen gestor o gerente de tu propia vida. La mayoría de las personas, entre las que trato de no incluirme, y trabajo en eso, somos mejores gerentes en nuestros trabajos que en nuestras propias vidas. La mayoría de las personas pueden dar mejor consejos de los que siguen en su vida. Los padres dan buenos consejos porque quieren mucho a los hijos y saben lo que los hijos tendrían que hacer. Esos padres que trabajan, a lo mejor trabajan muy bien en su trabajo, en su casa, en lo que sea, y a lo mejor no en su vida. No es fácil autogerenciarse. ¿Y qué pasa en el trabajo cuando uno no es buen gerente de su vida? ¿Se refleja? Sí, claro, claro. El trabajo es parte de uno. El sueño es parte de uno. Soñás y dormís un tercio de la vida. Y de los 2 tercios que estás despierto, pues la mayor parte del tiempo es un esfuerzo laboral. Desde el estudio hasta el trabajo concreto. Eso implica algo importante. Y es que tenés que buscarle la vuelta para ser feliz en tu trabajo. Porque si no tenés la intención profunda de sentirte bien en tu trabajo de algún modo u otro, estás renunciando a una parte muy importante de tu vida. Si dormís un tercio de la vida y 2 tercios estás despierto y trabajás 8 horas diarias, sacás la cuenta y un 30-40% de tu vida es el ámbito laboral, o el estudio, o el colegio, o la facultad, el trabajo. Si no le encontrás la vuelta a eso, estás renunciando a una parte importante de la vida. Y eso, la mayoría de las personas no lo tienen tan claro. Creen que viven. ¿Te acordás cuando ibas al colegio? Me acuerdo, bastante me ¿Y acuerdo. viste que esperábamos el timbre para ir al recreo? Sí, el recreo largo, el recreo El recreo corto. largo, el recreo corto. Bueno, lo que uno tendría que hacer es pasarla tan bien en el aula como en el recreo. Si no le buscas filosóficamente la vuelta a eso, y te perdés las clases, te perdés el mientras tanto. A mí me parece que em, lo que digo lo ejerzo. Yo antes de venir acá, vengo de Buenos Aires, fui al hospital y estuve menos tiempo de lo habitual porque yo me levanto muy temprano, llego al hospital temprano, soy jefe de servicio, entonces. Y hoy salí bastante antes porque tengo unos cuantos kilómetros, un poquito más de Son más de 300. 300, Sí, sí. vengo del hospital de San Isidro. Y podría no haber ido al hospital, pero me gusta.
y es como que paso, me siento bien, veo a los compañeros de trabajo, es como que tomamos mate, pero le pongo pila, ¿me explico? Es decir, Hay responsabilidad y hay pasión, igualmente. sí, responsabilidad la tenés que tener, porque si no haces mal tu trabajo, pero el tema es que lo disfruto. Mira, no sé feliz espontáneamente, hay que ponerle pila, Hay que ponerle hay que, pila. hay que buscar la vuelta. Otra de las ideas que me parecieron interesantes es la dicotomía del control. Eh, bueno, preguntarte qué es y cómo puede un líder aplicar la dicotomía del control cuando atraviesa momentos de mucha incertidumbre o depresión, de nervios. La dicotomía del control es algo que nace con la corriente filosófica del estoicismo. El estoicismo está mal interpretado. La gente cree que ser estoico es aguantarse los latigazos, es saber sufrir. Es lo típico, uy, se la aguantó como un estoico. Nada tan lejos de eso, es un mal entendimiento. De las grandes escuelas que nacen en Occidente, en la filosofía occidental, todos recordamos a un muchacho extraordinario que se llamaba Sócrates y un chico que era su mejor alumno que se llamaba Platón. Y Platón tuvo su mejor alumno que se llamaba Aristóteles. Ujú. Y no eran los tres chiflados, uno mejor que el otro. Cambiaron la Han historia. hecho algo. Han hecho algo, sí. Lindo viajar en el tiempo y encontrarse con ellos. Pero esa fue la secuencia. Pero después viene un tal Zenón de Sitio y funda una escuela filosófica que es el estoicismo. ¿Por qué se llama estoicismo? Porque él impartía sus clases, para que nos escuchen después, busquen la biografía de Zenón de Sitio, es extraordinaria. Pero lo cierto es que después de abrazar distintas escuelas filosóficas, tanto la Academia de Platón como el Liceo de Aristóteles, los dos de algún modo herederos de Sócrates, pero él unos años después empieza a dar sus propias clases en un edificio de base rectangular, esos edificios de columnas jónicas típicos de la Grecia antigua. Ese edificio tenía unas paredes donde grandes artistas de la época pintaban. Y esos edificios rectangulares se llamaban stoas. Y esa era la estoa pintada. Entonces, como él daba sus clases ahí, se llamó estoicismo por la estoa Ujú. pintada. Y él lo que enseñaba es el desarrollo de la virtud y cómo vivir bien. Hay una cosa que es interesante, porque la filosofía es muy lindo para aprender porque podés extraer algo importante que es la filosofía de vida. Y la filosofía de vida es una herramienta que te ayuda a vivir bien, a encontrar sentido. Eso pasa desde los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, pero el tema cuando viene Zenón de Sitio es que ese estoicismo, Marianela, ni vos ni yo podemos aplicar una escuela de la Academia de Platón. Podés estudiar a Platón, Ujú. podés aprender barbaridades, la República de Platón, la ética, el Estado. Lo mismo Aristóteles, que era un científico, su liceo. Pero el estoicismo, como escuela, después de 2500 años quedó. Y quedó y se desarrolló. Con Zenón de Sitio después viene un tal Musonio Rufo, también un Ujú. fenómeno. No es tan conocido, pero es un fenómeno. Después viene un tal Epícteto, ya en la Ujú. época de los romanos. Y después vienen dos grandes que eran Séneca, que fue un diputado, un senador romano. Y después el más grande de los emperadores, Marco Aurelio, el de la película Gladiador. Sí. Y todos ellos fueron estoicos. Epícteto, Séneca y Marco Aurelio. Y Marco Aurelio pasó la mayor parte de su reinado como emperador en el frente de batalla y era un estoico. Fíjate que no es sufrir, es ser muy fuerte. Y Ujú. escribió un libro extraordinario que se llama Meditaciones, que es el pensamiento consigo mismo. Y vos me preguntas, yo te doy toda esta cháchara y toda esta lata para decirte que la palabra estoicismo Ujú. debiéramos rescatarla todos. Yo me considero un estoico en la medida que puedo serlo. Y la dicotomía del control, que fue la pregunta que vos hiciste, si la ejercés,
más o menos bien, no hay que ser perfecto, lo perfecto es enemigo de lo bueno, te cambia la vida. La dicotomía del control es distinguir entre lo que podés controlar y lo que no. Cuando vos lo que no podés controlar lo entendés y entonces no te enganchas, te cambia la vida. Por ejemplo, ¿vos controlás el clima? No, por supuesto que No. no. Pero vos eso ya lo aprendiste de chiquita. Sí. Si llueve, te mojas. Y lo único que podés hacer es no salir de casa, tomar un paraguas, ponerte un Controlar lo que me piloto. pongo, claro. Claro, si vas a hacer el cumpleaños en el fondo de casa, lo tenés que hacer adentro. ¿Eso qué es? Sabés que no controlás el clima y te adaptás. Ujú. Cuando aprendés eso con todo, te cambia la vida porque no te enganchás en cosas que no podés controlar y te dedicás solamente a las que podés controlar. Eso solo te cambia la vida. Daniel, te tengo que preguntar por una palabra que se ha vuelto una de las más pronunciadas, una de las más repetidas en el diccionario, que es el estrés. Los líderes tienen que lidiar con el estrés. ¿Cuál es tu consejo como en relación a los hábitos que debería adoptar un líder para gestionar bien el estrés? El estrés, eh, si tuviésemos que decir una palabra no psicofisiológica, no neurofisiológica, no neuroanatómica, no de psicobiología, el estrés es igual a sufrimiento, es pasarla mal en sentido crónico y estable en el tiempo. No es dolor, es sufrimiento. Siddhartha Gautama, el Buda, dijo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. Ujú, Te van a despedir del trabajo, te van a traicionar, te van a decepcionar, se van a morir las personas que querés, van a pasar cosas que te van a ujú. generar dolor. Y la vida es eso, no podés evitarlo. El tema es que el dolor no se haga crónico, que se llama sufrimiento. Y ahí sí vos podés intervenir. El estrés es eso, es un sufrimiento sostenido en el tiempo. Y la verdad que se puede hacer mucho para no sufrir. Por supuesto que un líder tiene que manejar cuestiones, tiene carga, y una de las definiciones del estrés es que es una relación entre las cargas que uno lleva y la respuesta que puede dar. Es decir, entre cargas y resistencia como dos platillos de una balanza. Y para manejar bien el estrés, tenés que disminuir las cargas, vaciar la mochila Ujú. y aumentar la resistencia. Y si es ambas cosas al mismo tiempo, mejor. Es entre una mezcla de arte y conocimiento. Es saber gestionar la vida. Y hay muchas herramientas. El estoicismo es una de ellas. Ujú, La actividad física es otra de ellas. Evitar alimentos proinflamatorios es otra de ellas. ujú. Soñar adecuadamente es otra de ellas. Mirarse hacia adentro y conocerse es otra de ellas. La dicotomía del control es otra de ellas. Tener un proyecto es otra de ellas. Disfrutar la paz, la serenidad y la calma es otra de ellas. Un mate es otra de ellas. Estar con un amigo es otra de ellas. Agarrar la agenda y agendarte placeres. Me voy a reunir así, 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 así. No te estoy hablando de gestionar las reuniones laborales, ¿eh? Ujú. Las reuniones con amigos, familiares, porque si no te terminas viendo en los cumpleaños y en los velorios, hasta que llega el tuyo, ¿sabes? Tenerlo en cuenta. Y sí. Y de todo eso que venimos hablando y de todo tu conocimiento en general, si tuvieses que elegir un hábito para que las personas que están hoy aquí, que mañana van a volver a sus equipos de trabajo, que van a volver a sus familias, si tuviesen que llevarse un hábito para vivir más tranquilo, para vivir con mayor serenidad, ¿cuál elegirías? Esa es una pregunta que Te es hace- propia de un periodista. Te Te felicito. hacemos elegir siempre, ¿no? Claro, porque vos decís, acaba de decir lo que realmente vale la pena. Te voy a decepcionar, no hay una sola cosa. No me vas a dar el título. Una sola cosa no hay. Pero en estas breves charlitas que tuvimos, hablamos de autoconocimiento, hablamos de qué es el estrés, hablamos de qué es el dolor, la diferencia con el dolor y el sufrimiento, que el sufrimiento es sinónimo de estrés crónico, hablamos de control, dicotomía del control, hablamos de bienestar, hablamos de estar con amigos, fíjate todas las cosas, eso, ¿qué es la gestión? Si me obligases a decir una sola no podría, pero respeto la pregunta periodística. Y si fuera una sola cosa, hoy a lo mejor yo te diría una,
Y si en funcionalmente anterior, a lo mejor te hubiera dicho otra, y en la próxima, si Carlito me invita nuevamente, a lo mejor te voy a decir otra. Hoy, yo después del hospital disfruté el viaje. El viaje. Disfruté el viaje. No pasé los 120, fui por el carril derecho. Vino manejando. Sí, sí. Paré 2 veces, era innecesario porque el tanque me daba para 800 kilómetros, o sea Sí. que podía ir y volver. Paré 2 veces, me compré algo que no era muy sano para comer y lo disfruté. Y entonces si hoy te diría hoy caminé más despacio.